Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto y el honor, y créanme que es un verdadero honor, de tener una de aquellas mujeres que nacen desafortunadamente con muy poca frecuencia, pero cuando aparecen se convierten en faros de luminosidad en este mundo que crecientemente se está oscureciendo. Y me refiero a Gloria Álvarez. Ella es politóloga de Guatemala. Ella está a cargo del Movimiento Cívico Nacional y acaba de dar un discurso que se convirtió viral en los medios sociales, con más de 1.300.000 visitas. Y creo que ella, junto con María Corina Machado, se han convertido en ese faro que todos los ciudadanos que añoramos por la decencia vemos como personas de futuro. Así que bienvenida, Gloria. No, muchísimas gracias, doctor Alfredo Mena. Para mí es un honor y un gusto estar aquí compartiendo con usted y pues volver a El Salvador, un país en el que yo viví del año 96 al 2000 y que realmente fue un hogar para mí y que quiero mucho a este país. ¿Y cómo la dejaron salir, Gloria? Hubiera querido que se quedara. Yo también me quería quedar, yo incluso le había dicho a mi papá que me quedaba a terminar el bachillerato y que después iba a Guatemala y me dijo, estás loca, nos vamos. Bueno, antes de entrar en el programa, Gloria, yo quisiera que nos permitiera ver tu discurso en España. Por supuesto. Porque fue un discurso, como dije yo anteriormente, que tiene más de 1.300.000 visitas. Y es de aquellos discursos que marcan época y quiero compartirla con mis televidentes. Por supuesto, veámoslo. Gracias. Muchísimas gracias a todo el comité organizador, a todas las instituciones de Zaragoza que nos han recibido aquí. Queridos amigos y compañeros latinoamericanos, creo que los retos que se nos vienen en este primer Parlamento Iberoamericano son bastante grandes. Y la propuesta que yo quiero hacer, específicamente retomando la cátedra que nos acaba de dar el doctor Florentino, es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. Y les voy a explicar por qué. Ya el debate de izquierdas y derechas, de hecho, es más utilizado por los populistas que por las personas que estamos tratando de rescatar las instituciones. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra, no solo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a estos líderes, a veces por vías democráticas, y que por lo mismo justifican su permanencia en el poder. Por eso mismo, creo que la batalla, más que entre izquierdas y derechas, las personas que estamos en contra del populismo, debemos hablar de populismo versus república, porque es la república la que realmente garantiza la institucionalidad del Estado. Desde los tiempos ancestrales de los griegos, filósofos como Sócrates y Aristóteles vieron los defectos de la democracia. ¿Y por qué los vieron? Porque hay 3 derechos fundamentales inalineables a cada uno de nosotros. Nuestra vida, a través de la cual podemos ejercer nuestros proyectos. Nuestra libertad, a través de la cual nos podemos expresar, podemos comerciar, podemos trabajar, podemos movilizarnos, acogernos a la creencia que sea de nuestra preferencia y poder expresar así también nuestros sistemas políticos y lo que buscamos de un gobierno. Y por último,
nuestra propiedad privada. Y nuestra propiedad empieza por nuestro cuerpo, por nuestra integridad. Nuestra propiedad es el cúmulo de todas las cosas, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, que nosotros podemos lograr. Estos 3 derechos, sin embargo, pueden existir en cada uno de nosotros sin impedir esos derechos en alguien más. Ahora, ¿qué pasa con otros derechos? Como por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, a la vestimenta y a una serie de derechos que han sido exigidos por poblaciones en cada uno de nuestros países y que no han sido atendidos. El problema con esos derechos, y que los griegos lo reconocieron desde ese entonces, es que necesitan una renuncia previa del derecho de propiedad de alguien más para poder ser otorgado. Y ahí es donde nuestros gobiernos han fallado. Porque si bien hablamos de que todas las poblaciones tienen derecho a estas cosas, nunca queda estipulado quién debe renunciar a ciertos derechos para otorgar esos otros. Y de ese malestar es que nuestras poblaciones han decidido recurrir a los regímenes totalitarios y populistas que hoy vemos. Independientemente de nuestra ideología política, seamos liberales o seamos socialdemócratas, debemos reconocer que ese es un debate que la región debe tomar. Si vamos a dar derechos, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Y con qué recursos se van a pagar? Porque si eso no queda establecido, nuestras poblaciones van a seguir interminablemente viendo en estos líderes la respuesta y la solución. Me gustaría retomar lo que dijo el señor Florentino acerca de su definición de populismo. Cuando él dijo que es el atajo por el cual jugamos con las pasiones, ilusiones e ideales de la gente para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando fuera absolutamente toda la razón y la lógica en la toma de decisiones. Juega con la necesidad para sencillamente imponer una dictadura. Juega con la necesidad de nuestros pueblos. Y eso fue algo que los griegos preveyeron desde que dijeron, hay 3 tipos de gobierno. O te gobierna uno, que se llama monarquía y se puede degenerar en dictadura, o te gobierna un grupo que se llama aristocracia y se degenera en una oligarquía, y eso lo conocemos nosotros en Latinoamérica, porque nuestras aristocracias y nuestras élites se degeneraron en oligarquía. O tenés una democracia donde todos gobiernan, que se degenera en una demagogia, que es también algo que nosotros conocemos. Cuando los griegos vieron estas 3 formas de gobierno, se dieron cuenta que la república era la respuesta, porque la república daba estas 3 institucionalidades: el monarca en la forma del presidente, la aristocracia en la forma de un parlamento y la democracia como el vehículo y la vía de comunicación. Es por eso que la república anula los vicios de una de las 3 formas de gobierno para agrupar los 3 y formar la institucionalidad que el populismo hoy está destruyendo. Por eso, el llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. ¿Y qué pasa si yo empiezo a recibir nuevos insumos, nuevas formas tecnológicas de comunicarme con el mundo, pero al mismo tiempo no me educo? No tengo prioridades claras. Y por eso en nuestros parlamentos ya no se intercambian ideas. Ya la razón y la lógica han perdido la importancia que deberían de tener. Ya no hay un respeto por el argumento, por dejar afuera las falacias. Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Y nosotros también tenemos que levantar una pasión por la educación, una pasión por el intercambio de ideas, una pasión por el conocimiento, por querer ser personas e individuos empoderados. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas. Hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante. La definición de Florentino también va acotada a algo que en el movimiento nosotros decimos. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Porque lo que busca es esa multiplicación de miseria para seguir recibiendo un voto a través de cualquier objeto material que en ese momento la gente necesita. ¿Cuál es el reto?
¿Cómo hacemos que una población cuya pirámide de Maslow está en lo más bajo vea en la República la respuesta institucional que necesitan las futuras generaciones para no seguir con esos ciclos de pobreza? La admiración que hay en países como el mío por el régimen cubano, por el régimen venezolano, es absurda. Esa admiración no va guiada por esa razón y ese conocimiento. Muy pocos son los guatemaltecos que, por ejemplo, reconocen que en Cuba un ingeniero civil prefiere trabajar de taxista. Muy pocos son los guatemaltecos, los centroamericanos y los latinoamericanos en general que ven en el régimen chavista las atrocidades y las violaciones a los derechos que se están cometiendo, porque todo lo que pueden ver es, ahí hay educación gratis, ahí hay salud gratis. Nada es gratis, todo viene pagado de algo. Y cuando no hay institucionalidad, es cuando empieza la corrupción y cuando empieza entonces todo un sistema que va degenerando esas virtudes. En el caso de Guatemala, tenemos elecciones el próximo año y desgraciadamente las 3 personas que probablemente van a llegar a la presidencia, los 3 candidatos que mejor se perfilan, van por la vía populista, sean de izquierdas o sean de derechas, porque otra cosa que tenemos que reconocer es que el populismo se ha impregnado en todas las ideologías. El mecanismo que los populistas usan es seguir con ese discurso. Tú estás mal porque alguien está bien. Y nosotros lo que tenemos que rescatar es que todos podemos estar bien. Que el hecho de que una persona acumule riqueza no le impide a otra acumularla. Pero para eso se necesitan instituciones, se necesita seguridad jurídica, se necesita un Estado de Derecho y sobre todo rescatar en nuestros parlamentos el respeto y la admiración por el debate de ideas con argumentos, razón y lógica. Pero una población que no tiene educación no va a exigir de sus políticos un debate con lógica y con razón y con argumentos y se va a manipular fácilmente a través de las pasiones. Las herramientas que nos proporciona la era del conocimiento son la clave. Utilizar las redes sociales, la tecnología y la facilidad de comunicación que tenemos con tan solo un clic entre todo nuestro continente, donde compartimos idioma, compartimos cultura, compartamos ahora un intercambio de ideas para llevar y empezar a exponer y desmantelar el populismo como lo que es, una postergación de la pobreza, de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que solo los bienes materiales son lo que importan a la hora de votar. Es por esto, amigos, que yo les propongo que el día de mañana, cuando firmemos la Declaración de Zaragoza, todos, como líderes latinoamericanos que somos, nos comprometamos a desmantelar el populismo utilizando la tecnología y usando como herramienta la República, que es el único sistema que realmente rescata a las instituciones, basados en la razón, en la lógica y en los argumentos y el intercambio de ideas. Muchas gracias. Muy bien. Gloria, un discurso verdaderamente inspirador y en nombre de la humanidad te lo agradezco. No, muchas gracias. Yo lo que rescaté humildemente de esta cátedra, porque más que un discurso es cátedra, en cuanto al populismo, son 3 cosas: la violación de derechos, la destrucción de la institucionalidad y la perversión de principios e ideales. Totalmente. Cualquiera que ve un discurso populista o una propuesta populista se va a dar cuenta que difícilmente se puede encontrar un proyecto basado en las leyes económicas, basado en las enseñanzas que la ciencia nos puede dar de cómo se crea riqueza o cómo se hace para que una nación sea más productiva. Y vemos que sistemáticamente el populista va anulando esta institucionalidad, primero poniendo en el Ejecutivo a personas que es por dedocracia que las pone, a los amigos, las personas que no le van a decir que no a cualquiera de sus propuestas,
se anula por completo la meritocracia. Incluso acabo de escuchar a Mujica decir que él se siente orgulloso, por ejemplo, de que en Uruguay ahorita casi la mitad del parlamento no sea compuesto por líderes profesionales que ostenten un título universitario. O sea, la mediocridad y la ignorancia son vistos como virtudes, y la persona que realmente se ha preparado para desempeñar un cargo es vista como el mal de la sociedad. Otra cosa que sigue a continuación es, por supuesto, en este Parlamento anular a la oposición. Todos los diputados se vuelven el vehículo a través del cual el populista legisla para adquirir más poder. Y lo tercero es dejar al organismo judicial completamente inválido, porque empieza una compra de jueces, una compra de magistrados, amenazas de muerte, incluso en caso alguien presente una denuncia contra el Poder Ejecutivo, eso ya no se puede hacer. Entonces, cuando no hay institucionalidad, el populista utiliza la corrupción para expropiar, para decir qué empresas pueden operar y cuáles no, pero sigue otorgando privilegios. O sea, tenemos que entender que todo el discurso va basado en vamos a hacer que los pobres salgan adelante, pero al final lo que para pasando es que se cambia la élite oligarca tradicional por una élite que enrosca al populista y a través del cual él da concesiones en diferentes negocios. Y por supuesto los medios de comunicación, porque ya los únicos que pueden llegar a operar son los que vayan acorde a los mensajes que el gobierno quiere dar. Cualquier similitud con este país es mera coincidencia. Y desafortunadamente son lecciones que no terminamos de aprender. O sea, yo una de las cosas que he remarcado en estos últimos años es vernos en los diferentes espejos de Latinoamérica. Principalmente el venezolano, la falsa prosperidad de Nicaragua, que van a terminar siendo verdaderos confites en el infierno, como dice ese dicho popular. Otra cosa que me llamó mucho la atención de tu discurso, Gloria, es cuando mencionas al ingeniero cubano. Y creo que Cuba es una de las cunas de la trata de personas y la explotación y la moderna esclavitud. Cuando tú ves muchachos que se gradúan de médicos, que los mandan a países extranjeros a hacer política en algunos casos, y que el Estado les confisca el 90% de su sueldo. Sí. Y esas son cosas que no solo no se hablan, sino que no se interiorizan. Cuando tú muy bien dices que en ese país la educación es gratis, pero ¿gratis para qué? Es gratis para esclavizar. La salud es gratis. ¿Gratis para qué? Para esclavizar. Entonces se convierten estos sistemas en pequeñas monarquías o oligarquías de mera y vulgar explotación. En el caso de Cuba, mi padre es cubano, mis abuelos son cubanos, ellos salieron de la isla en el año 58, 2 años antes de que entrara Fidel Castro, y curiosamente habían mandado a mi abuelo a Venezuela, obviamente es la Venezuela de los años 50. Entonces yo desde muy pequeña, cuando mis abuelos finalmente paran en Guatemala, mi papá llega a los 13 años a este país, desde muy pequeña conocí el caso cubano porque la mitad de mi familia se quedó en Cuba. De hecho, la hermana de mi abuela se volvió miliciana castrista y la mamá de mi abuela se ponía a rezar el rosario todas las tardes, uno por Fidel, otro por el Che y otro por la revolución. O sea, mi familia se dividió por completo en dos. Llegó un punto donde mi tía abuela le dijo a mi abuelo, mira, si tú regresas a Cuba ya no te puedo garantizar la vida, ni a ti ni a mi hermana. O sea, esas son las cosas que el comunismo hace y que estos dictadores logran que ya no se pueden recuperar, porque uno puede ir a otro país y volver a crear riqueza y todo lo que a uno le expropiaron, pero la familia es irreemplazable. Entonces yo el caso cubano lo conozco desde muy pequeña. Mi abuela me contaba de las tarjetas de racionamiento, de las colas que había que hacer, unas tarjetas que por supuesto 1 libra de carne para una familia de 6 personas durante un mes. Esto es absurdo, eso es lo que uno compra aquí para una cena de Navidad y siendo modesto. Entonces, eran cosas que a mí me chocaban. Yo le preguntaba, abuela, ¿pero por qué todo el mundo permite eso? ¿Cómo es posible que, ¿verdad? Uno cuando es pequeño
empieza a cuestionarse, y obviamente el estar expuesta al caso cubano a mí me empezó a abrir una venita de por qué surgen estas injusticias. Y luego en Guatemala, que uno también ve cómo está la población indígena rezagada, entonces a mí siempre me causó ese malestar, que fue lo que llevó al Muso Ayau, por ejemplo, a fundar la Marroquín. ¿Por qué existe pobreza y cómo la podemos acabar? Y el Kipuig, que fue el representante cubano, 33 años, primera vez que salía de Cuba, un chico espectacular. Él está con la oposición al régimen y le dieron la oportunidad de ir a Zaragoza. Él se había parado minutos antes que yo a decir que su propuesta, así como la mía fue contra el populismo, su propuesta era que se denunciaran los crímenes a los derechos humanos que se cometen en Cuba y Venezuela. Cuando él dijo eso, yo dije, tengo que explicar que la razón por la que no denunciamos es porque admiramos estos regímenes. Me mandaron fotografías de un libro de primero primaria en Cuba. Y entonces le enseñan a los niños a leer con caricaturas del Che Guevara, donde dice, Ernestito agarra el fusil y pelea por la revolución. Fidelito le dice a la sociedad lo positivo de la revolución. O sea, se les mete el chip desde pequeños a empezar a odiar, a tener que pelear por el Estado y anular esa dignidad, porque el individuo no existe sino para mantener a esta maquinaria y sus deseos no cuentan. Correcto. Y se terminan convirtiendo en las peores cárceles, porque eso es lo que es Cuba, es la cárcel más grande de Latinoamérica. Totalmente. En el próximo segmento, Gloria, quisiera que analizáramos lo que es el Estado benefactor, porque una cosa es hablar de sociedades subdesarrolladas y otra cosa es tener el espejo de las sociedades desarrolladas. Así que en ese sentido quisiera que hiciéramos ese análisis. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Gloria, una de las ventajas de ser subdesarrollado es que uno no está obligado a cometer los mismos errores de los países o sociedades desarrolladas. Y en ese sentido, los populistas siempre terminan poniendo de ejemplo a las sociedades desarrolladas. Cuando hablan de la carga fiscal, como en los países nórdicos las tasas de impuestos son enormes, el gasto del gobierno es enorme, la injerencia del Estado es enorme, pero nunca explican los efectos que eso ha tenido en algunas de las sociedades. Y en ese sentido me gustaría que analizáramos la repercusión política, la repercusión económica y la repercusión social. Una de las cosas que nunca se toma en cuenta es que sociedades como Suecia, Finlandia, Dinamarca, crecieron gracias a una libre competencia y un libre mercado que existieron desde las mitades de 1700 hasta entrado 1890, cuando después de la Segunda Guerra Mundial es Europa que empieza a agarrar una conciencia más social. Entonces los estados benefactores que se montan gracias a la riqueza que se había producido en estos siglos anteriores es lo que hoy los populistas dicen, miren el ejemplo. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que esas sociedades no hubieran llegado donde están si no hubieran tenido esos siglos donde se permitió que el individuo pudiera con su mente elaborar proyectos científicos que luego llevaran a cadenas de producción masiva de los recursos naturales como metales, comercialización incluso de diferentes productos del Asia y toda la infinidad de inventos y de tecnología que se fueron desarrollando en esos siglos para que Europa saliera adelante. Hoy por hoy no se toma tampoco en cuenta la deuda interna de estos países. También la pirámide invertida de la población que está haciendo que una juventud casi inexistente tenga que pagar impuestos de hasta el 35%, 40% de sus salarios para mantener una gran base poblacional adulta mayor
que en un punto va a ser insostenible. Por ejemplo, yo estudié un año en Bélgica. Bélgica es un país que se endeuda diariamente $500,000 de euros internamente. Entonces, para mantener ese sistema de Estado benefactor es bastante difícil. Otra cosa que los populistas no toman en cuenta es que la carga fiscal en esos países es absorbida por casi el 90% de la población, o sea, todo el mundo paga impuestos. No sé cómo estarán las estadísticas aquí en El Salvador, pero en el caso de Guatemala, debido a la economía informal, lo difícil que es abrir una empresa por la burocracia, de cada 10 actividades económicas, solo 2 pagan impuestos. Entonces, qué bonito hablar de subir impuestos cuando van a ser los mismos que ya pagan, los que les van a cargar con más. Y no vemos al Estado haciendo nada por hacer más fácil la formalización de la economía informal, que ha sido la respuesta de la gente pobre para poder salir adelante, que al fin y al cabo es un libre mercado cuasi negro, que no paga impuestos, pero es muy bonito poner a los países nórdicos de ejemplo sin tomar en cuenta estas realidades. Ahora, tampoco lo que mencionan los populistas es que esos procesos en la Europa desarrollada ya se están revirtiendo. Totalmente. Porque se están dando cuenta la perversidad de los efectos. Y una de las cosas que a mí me gustaría que analizáramos, Gloria, es la repercusión social. O sea, lo que eso hace con la moral del individuo, con los principios del individuo, con inclusive, creo yo, con la solidaridad del individuo. Yo recuerdo tener un amigo que era mitad griego, mitad belga, y de la nada estábamos todos cenando en la casa de estudiantes, y él se para y dice, bueno, me voy porque voy a ir a traer mi cheque. Y yo, ¿cheque de qué si vos no trabajás? No, es que como estoy desempleado, el Estado me da 700 euros al mes. O sea, estamos hablando de casi $1,000. Entonces, si a un joven, tenía él 24 años, con sus manos, con sus piernas, con una capacidad mental impresionante, por no hacer nada, le están dando $1,000 porque sí, ¿qué incentivo tiene ese muchacho de ir a conseguir un trabajo? Ninguno. Y obviamente la caridad, o sea, no tiene ninguna virtud el votar por alguien para que esa persona me haga la caridad que yo no estoy dispuesto a hacer. Y que en realidad no es caridad, Gloria. No. La realidad es que es compra de voluntad. Exactamente. Y entonces vemos que ahora nuestras sociedades dicen, no, de eso que se encarga el gobierno, de eso que se encarga el gobierno. Pero realmente si no tenemos un tejido social, porque la caridad es privada, no puede ser impuesta, no puede ser obligatoria. La caridad es lo que nace de nosotros de decir, voy a ayudar a un asilo de ancianos, o yo tengo un movimiento, por ejemplo, de sembrar árboles, yo soy libre mercado, pero estoy consciente que al planeta hay que retribuirlo por los recursos que le sacamos. Entonces, en vez de ir al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala a decirles que hagan su trabajo, no me importó, fundé un movimiento con mis amigos desde el 2012 y hemos sembrado 25,000 árboles. A través de las redes sociales hacemos la convocatoria, por ejemplo. Entonces, eso no se puede perder, porque esos son los focos sociales que no le competen al gobierno, pero se pervierte todo eso porque la solidaridad se politiza, la caridad se politiza, y el querer hacer un Estado benefactor es la única solución que la gente ve para salir adelante. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el movimiento cívico, que somos un grupo, como yo le comentaba, de políticos que nos estamos preparando, vemos también que obviamente vivimos en el 6º país más desnutrido del mundo, uno de los más violentos, quitando a Irak y a Venezuela. Entonces entendemos que la educación y la salud son necesarias, pero con lo que no estamos de acuerdo es con las roscas de corrupción que se hacen alrededor de estos servicios. Entonces, por ejemplo, en educación, una propuesta republicana es el sistema de vouchers, donde se empodera al padre de familia para que el padre de familia tenga un vale que solo vale por educación, no es dinero en efectivo como el que ahora se regala, para que entonces él decida a qué escuela manda a sus hijos y crear una competencia interna con dinero estatal, pero una competencia interna entre las escuelas. El modelo salvadoreño y chileno de sistema de pensiones individuales es algo que en Guatemala es algo pero ilusorio todavía, porque tenemos un IRS, el Sistema Guatemalteco de Seguridad Social, que es un barril sin fondo, donde las empresas que licitan para medicamentos siempre ganan las de los medicamentos más caras y la de los amigos del gobierno de turno, porque no hay una licitación abierta al público, no hay medicinas en los hospitales, la gente se está muriendo, las colas son increíbles, y entonces, pero cuando uno habla de sistemas individuales de pensión, al gobierno no le gusta, porque claro, son mecanismos que impiden la corrupción que los populistas necesitan para postergarse en el poder. No, y en ese sentido,
es trágico, el programa pasado, Pensando en Voz Alta, precisamente se trató sobre la educación. Y en el último segmento hablamos de los vouchers y de los charter schools, que creo yo que son una de las soluciones estructurales. Te voy a mandar un artículo del Wall Street Journal sobre lo que está sucediendo en Chile con la educación. Precisamente que están tratando de desmantelar el sistema de vouchers y eso está afectando la calidad educativa. Ahora, aterricemos, y tú ya lo hiciste, en Centroamérica. A mí de las cosas que más me duelen es que se está generando una fábrica de emigración y eso tiene varios efectos perversos. Uno, que lo mejor de nuestras sociedades se esté yendo. Segundo, que llegan a los Estados Unidos a trabajar, pero el efecto de las remesas tiene un efecto perverso en nuestra clase trabajadora, e inclusive en algunos pequeños empresarios. Ya a la gente ya no le gusta trabajar, porque es más fácil recibir el chequecito de su pariente, y aquí ya se perdió la mística de trabajo. Yo me recuerdo cuando El Salvador era caracterizado como el Japón de Centroamérica, decían, eso ya no existe. Ya ves que la gente no quiere trabajar, tienen otros principios. No hemos hablado tampoco del efecto perverso que son las maras, que es más fácil andar extorsionando que estar trabajando. Entonces, por eso es que a mí me parece importantísimo tu discurso, Gloria, porque, como dije al inicio, es un faro que debiera iluminar nuestra conciencia. Pues muchas gracias por decir eso. Yo también estoy de acuerdo en que nuestras mentes más brillantes, las personas que realmente quieren superarse en Centroamérica, están buscando otra alternativa. Y eso es una buena noticia, porque se están yendo a repúblicas donde sí les garantizan la vida, la propiedad privada, y donde sí les garantizan sus libertades de poder comerciar, de poder desenvolverse como individuos. Entonces, la gente que dice que no, que es que el latino no está para exportar adoptar sistemas occidentales que nos han sido impuestos, nuestros mismos inmigrantes nos están demostrando que sí, que lo que está buscando el centroamericano es un Estado que garantice sus derechos, una república que realmente tenga pesos y contrapesos para ellos poder ir a trabajar. Ahora, el efecto de remesas que viene de vuelta pasa lo mismo que lo que yo decía con la tecnología. Una persona que no tiene la educación adecuada y que de la nada le ingresan $1,000 al mes, no tiene una escala de prioridades de presupuesto de gasto. No dice, bueno, primero voy a usar estos $1,000, 200 para la educación de mis hijos, 300 para la salud, con esto voy a poner un negocio. No, el gasto es completamente desordenado y entonces vemos unas casitas todas humildes con piso de tierra, con lámina encima y con aquel equipo de sonido, con aquella televisión enorme, o se ponen a comprar carros y los niños descalzos, desnutridos y sin ir a la escuela. O sea, el efecto perverso porque el dinero en sí no produce productividad ni riqueza. El dinero en sí, en las manos de alguien que no tiene sus prioridades bien establecidas, puede ser incluso un efecto dañino, donde en la sociedad solo se consuma, no se ahorre, no se pongan negocios, no se produzca, y entonces se siga aumentando esa base de generaciones resentidas por un lado, porque el efecto psicológico de dejar a los niños abandonados y que los padres se vayan a Estados Unidos hace que muchos de ellos ingresen a las maras, o como está pasando en Guatemala, que los niños chiquitos dicen yo quiero ser narco cuando sea grande, porque ven que los narcos obviamente tienen toda esta vida de lujos. Entonces ese efecto psicológico es también pésimo, daña también el autoestima de nuestras generaciones, y aparte, no por esos flujos de dinero quiere decir que vamos a salir adelante si no hay una escala de prioridades, y ahí es donde la educación tiene que entrar. En el próximo segmento, Gloria, quiero que hablemos de la democracia, la mal llamada democracia, la que aquí en El Salvador la han convertido en partidocracia, que ha corrompido nuestro sistema político, ha corrompido nuestro sistema económico, convirtiéndolo en un sistema mercantilista de derechas y de izquierdas. Y en ese sentido, creo que este segmento vamos a hablar de lo que son verdaderamente las estructuras
para lograr los objetivos que tú has pregonado. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Okay. ¿Será que me das crédito? Sí. Mejor quitármelo para otro programa, es que esta muchachita no, todos los días la tenemos aquí en El Salvador. Lo que puede hacer es el discurso, volarle. No, el eso discurso está no. bien. Va a quedar del mismo tamaño, Bueno. o sea, igual, solo que para compensar. Ahí si te regañan, decime. ¿Viste? Gloria, esa cátedra que nos diste sobre la República y los orígenes griegos es muy elocuente porque lo hiciste en palabras sencillas, fáciles de entender, pero con mucha profundidad. Me gustaría que ahondáramos en ese concepto de la República, la separación de poderes, y luego vamos a entrar a las constituciones. De hecho, ese discurso yo lo pude lograr sintetizar porque el trabajo que hacemos en el movimiento cívico es precisamente el rescate de la República. O sea, ese es nuestro objetivo, nuestra razón de ser, y todo lo que nosotros hacemos en Guatemala para empoderar ciudadanía es basado en dar a conocer los beneficios de una república. ¿Por qué? Bueno, por la debida separación de poderes. La república incluso apuesta por un parlamento bicameral, donde se represente por un lado a la élite intelectual, científica, que se encargue de los principios y valores morales en un Senado, pero también a la Cámara de Comunes, donde esté representado el trabajador, el obrero, el carpintero, y entonces se dé y se produzca ahí ese debate que se ha perdido en nuestros países. Obviamente el Poder Judicial como un poder independiente y que creo que otra cosa que ha fallado y por el cual no tenemos repúblicas más que en papel es porque nuestro sistema jurídico está basado en ese positivismo francés, donde el common law inglés, donde un juez es el que realmente usando su sentido común discierne el bien y el mal, no se aplica, sino lo que diga la ley, por ser ley, es lo que debe regir. Hay un libro y un autor que a mí me gusta muchísimo, Federico Bastiat, él escribió La Ley y él decía, la ley, tanto como la democracia, no fueron creadas para legislar las pasiones, los sentires, las necesidades o los deseos de la sociedad. La ley simplemente está para que cada individuo, cuando hace uso de sus pasiones, de sus razones, de sus ideas, no atropelle ese mismo derecho en alguien más. Y la democracia no es otra cosa sino un medio de comunicación entre gobernado y gobernante, no para venir y decir impongo mi voluntad por encima de la de los demás, sino para que dentro del sentido republicano, donde se respeten esos tres derechos, se le cuestione a la sociedad qué piensan acerca de esta medida o qué piensan acerca de esta otra. Pero la democracia no está para decir imponen los liberales sus puntos de vista por encima de los conservadores o imponen los de izquierda sus puntos de vista, y eso es lo que ha pasado. Y minorías ha sido un término sumamente prostituido, porque al fin y al cabo la primera minoría que existe en el mundo es el individuo. Todos como individuo, en un punto u otro, por nuestra creencia, por nuestra ideología política, por nuestro color de piel, caemos en una categoría de minoría.
O sea, un mismo individuo entra en la minoría étnica X o en la minoría ideológica A, ¿verdad? Entonces, el que dice, estoy a favor de las minorías, pero quiere anular y aplastar los derechos individuales, está viviendo en una contradicción, porque la primera minoría es el individuo. Y por eso es que los griegos hablaban de que la democracia solo debe de enfocarse en vida, propiedad y libertad, porque cuando a todo individuo se le respetan esas tres cosas, él mismo puede elegir qué educación va a querer, qué salud va a obtener, o qué vestimenta, o qué trabajo. O sea, el punto, yo lo digo así, ¿verdad? La república es como cuando estamos en un partido de fútbol y están todos los jugadores jugando y está el público atrás. La república es el árbitro. El público y los jugadores están jugando y en el momento en que uno atropella los derechos de otro, por una falta, por una patada, el árbitro tiene que pitar y tiene que volver a poner orden, pero está solo para vigilar. En cambio, en el populismo, el gobierno no es visto como un árbitro, el gobierno es visto como el portero, el delantero, el árbitro, el público y el dueño del estadio, si se puede. Y que determina quién gana el partido. Exactamente. O sea, para el populismo el gobierno tiene que absorber la sociedad y la sociedad está para servir al gobierno y no al revés. Entonces, claro, la democracia dentro del populismo se utiliza para entonces aplastar los derechos individuales en nombre de estas minorías colectivas que realmente son conceptos fantasmagóricos, pues no es que realmente exista una minoría como tal, sino es un grupo de individuos que cómodamente dicen, ah, sí, yo pertenezco a esto, para exigir derechos y aplastarlos de alguien más. No, y aquí en El Salvador, y voy a hablar del Salvador, cualquier similitud es mera coincidencia. En El Salvador la partidocracia se ha convertido en el instrumento ni siquiera de las cúpulas partidarias, sino que de quien financia las cúpulas partidarias. Y los gobiernos se han vuelto, y los partidos se han vuelto, en vulgares vendedores de privilegios, vendedores de negocios, y eso ha prostituido y corrompido la esencia de la política en El Salvador. Y es por lo mismo, don Alfredo, porque como estamos formando generaciones de individuos con muy baja autoestima, con poca seguridad en sí mismos, son pocos los que se atreven a decir, me voy a convertir en empresario y voy a arriesgar el dinero en mi bolsa. Porque claro, el riesgo de ser empresario y uno sostener su vida bajo el fruto de sus propios méritos, implica uno tomar el riesgo. Como estamos construyendo generaciones de gente tan insegura, con tan baja autoestima, el gobierno viene a ser el anclaje perfecto, porque yo ingreso a ser diputado para administrar empresas propias y empresas de mis amigos, pero con el dinero del pueblo. Entonces, si todo va mal, no importa, yo no incurro en ningún riesgo, y si todo va bien, mejor, porque me puedo enriquecer. Entonces, los partidos realmente se vuelven administradores de empresas con el dinero que no les pertenece, pero una vía a través de la cual la sociedad se enriquece, porque no se tienen esos valores y esos principios que necesitamos, y los que sí los tienen, que son esas mentalidades que quieren salir adelante, se van, emigran. No, y otra cosa que a mí me pareció interesantísimo de tu discurso, Gloria, es cuando tú te referiste a las oligarquías tradicionales y las oligarquías emergentes. Aquí en El Salvador estamos presenciando exactamente esa, la transición entre la oligarquía extractiva de la falsa derecha hacia la oligarquía extractiva de la falsa izquierda. Así es. Y todo financiado con PDVSA. Exacto. Exacto, y entonces vemos, claro, porque ya no son, yo lo digo mucho en Guatemala, la gente dice, es que el cacife y las 8 familias, olvídense de las 8 familias, hablemos del narco, hablemos de toda la gente que se ha vuelto millonaria desde 1985 para acá con los recursos del Estado, que hoy son dueños de empresas de construcción, de empresas de agua pura, o sea, se ha hecho toda una nueva oligarquía que encima, con el título de esta falsa filantropía de la izquierda, hacen alianzas, como usted dice, con PDVSA, entonces los recursos son ilimitados. No, y la verdad que es un deterioro moral, y que para yo que soy amigo de la libertad económica, tú puedes ver la competencia desleal que generan todo este tipo de empresas. O sea, cuando empresas tienen
fondos ilimitados, pueden darse el lujo de quebrar a la competencia y quedarse reinando en un pseudomercado. Totalmente, y eso es perjudicial para la economía porque desincentiva el ahorro. Existe esta falsa burbuja, digamos, de bienestar, y la empresa que sí está compitiendo con los recursos de su propia bolsa, que está poniendo el riesgo en el propio individuo, las tiene de perder, porque el otro tiene recursos ilimitados que no son propios y que le permiten entonces crear una burbuja, una falsa economía que a la larga igual va a reventar, pues. Y si nosotros extrapolamos todo esto al mundo moderno, Gloria, donde el ser competitivo es una exigencia, y aquí en El Salvador, debido a la corrupción de la partidocracia, la palabra competir honestamente es una mala palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Erosionando la competitividad de nuestra economía, erosionando la competitividad de nuestra fuerza laboral a través de una mala educación y el populismo corrupto en el sistema educativo. Y en ese sentido, yo creo que estamos presenciando que el tren de la modernización global nos está dejando. Y El Salvador, después de haber ido en la punta de la competitividad, de la libertad económica, de la facilidad, del doing business que se llama, hoy estamos a la cola. El Salvador es el país que menos inversión extranjera tiene y menos condiciones de competitividad tiene. Todo por la corrupción generada por esa perversa sistema de populismo que tú muy bien estás describiendo. Totalmente, ser competitivo, ser profesional, haber obtenido una buena educación son sinónimos para este sistema de uno estar pervertido, de no querer el progreso de la sociedad, de querer oprimir, y así es como lo venden. Entonces, al fin y al cabo es una decisión individual, don Alfredo, es una decisión de ciudadanos, porque como yo también resalté en el discurso, los populistas no se van a acabar. Mientras haya ciudadanos que por muy pobres que sean y muy ignorantes que sean, ellos saben y están conscientes de la transacción en la que ingresan. O sea, la persona está consciente de que está intercambiando su voluntad y su conciencia a cambio de una lámina, de un fertilizante, de una bolsa. Yo fui presidente de mesa electoral en las elecciones pasadas en Guatemala y me acuerdo cuando llega un señor y me dice, apúrese a darme la papeleta que allá afuera me está esperando la lámina. Y uno dice, madre, y mi voto vale lo mismo que el de esta persona. Y esa persona, por muy necesitada que esté, sabe perfectamente lo que está traicionando y sabe perfectamente lo que está haciendo. Yo no digo que sepa lo que es un sistema republicano, pero saben lo que está incursionando. Entonces, si nosotros como ciudadanos estamos dispuestos, ahí sí que a obtener el beneficio personal, pero no por nuestros propios recursos, sino a obtenerlo con recursos ajenos y abusando del Estado, luego no nos quejemos de que eso es lo que los populistas nos ofrecen, si es lo que vende. Gloria, antes de que se nos termine el tiempo, y créeme que yo quisiera que este programa durara para siempre, ¿qué hay del futuro de Gloria Álvarez? O sea, yo sé que tú tienes vínculos con gente joven política aquí en El Salvador, siendo un ciudadano centroamericano nacido en El Salvador, creo en esa integración. ¿Qué hay del futuro para generar un nuevo trabajo para multiplicar y potenciar el esfuerzo que tú estás haciendo? Pues primero que nada, esta viralización espontánea, porque yo no me la esperaba, dice que como dice su corbata Adam Smith, la espontaneidad fue absoluta, me ha impuesto nuevos retos. Primero, pues estoy haciendo esta gira, empezando con El Salvador, voy a estar en Uruguay, en Argentina, la próxima semana impartiendo conferencias, tratando pues de abrir el debate a las ideas. El próximo año también he tenido algunas invitaciones a otros países como Chile, Colombia, República Dominicana, en fin, me han escrito de todas partes de la región. El reto grande para mí es volver de todo este malestar y este sentir que tiene la ciudadanía una propuesta tangible,
donde podamos ir desmantelando el populismo y todas las consecuencias psicológicas, sociales y económicas que lleva consigo. No voy a ingresar a correr en ningún cargo público, voy a continuar mi trabajo en el movimiento cívico nacional y ese es el gran reto para mí ahorita, el seguir inspirando a la juventud, el poder hacer estas alianzas con los políticos jóvenes de toda la región que realmente tienen como insignia no enriquecerse a través del Estado, sino en mejorar sus países para ellos enriquecerse privadamente, lo cual no tiene nada de malo. Entonces, esos son, digamos, los retos que a mí ahorita se me vienen a futuro gracias a este video y que por supuesto estoy consciente que una ola viral sube y ha pasado con miles de videos. Y el gran reto para mí ahorita y para todas las personas que vieron algo en ese mensaje que les hizo sentido es tangibilizarlo en algo que realmente nos ayude como región a empezar a pensar que si tenemos los mismos problemas, utilicemos las mismas soluciones en conjunto para ser más fuertes. Te voy a hacer una pequeña corrección. Inspirar jóvenes, dijiste. Yo le agregaría inspirar jóvenes y viejos, porque a mí me has inspirado, créeme que personas como tú y como María Corina Machado, como dije yo anteriormente, son personas que a uno, cuando uno flaquea, yo ya tengo 15 años de estar en este programa y a veces uno flaquea, decir, bueno, ¿de qué sirve todo esto? Y créeme que esto, por lo menos a mí, me fortalece a seguir en la lucha. Me alegro que tú estés pensando en continuar sin partido, porque desafortunadamente, por lo menos en El Salvador, el partido contamina, así como está. Sí, bueno. Ahora, eso no quiere decir que no hay que abandonar a la gente joven que esté en los partidos. Yo en Arena me considero arenero, aunque hay una relación de amor y odio con Arena, porque me he convertido en fuerte crítico de algunas cosas adentro de Arena, y especialmente de su dirigencia y los dueños de la dirigencia. Pero sí creo que la gente joven de Arena poco a poco va tomando conciencia de lo que está sucediendo, pero principalmente de lo que tiene que suceder. No, pues muchísimas gracias, don Alfredo. Para mí fue un honor el poder intercambiar ideas con usted y precisamente creo que de eso se trata. Si usted dice que yo pues le he inspirado, usted también a mí me inspira y se trata de eso, de que todos los talentos en Latinoamérica que buscamos lo mismo, que se rescate la lógica y el debate de ideas, podamos entonces trabajar en conjunto y un país como El Salvador, que es referente para Guatemala, por ejemplo en el sistema de salud, en que ustedes lograron una institucionalidad después del conflicto armado, un llamado a que no la pierdan. Volteen a ver el caso de Guatemala, donde nosotros fuimos incapaces de crear partidos políticos institucionales y ahorita estamos en una crisis perversa. Tenemos 32 partidos y la menor cantidad de ciudadanos afiliados a un partido político de toda la región. Entonces, El Salvador tiene muy buenas bases que pueden ser rescatadas y que los llevaron a ustedes a un crecimiento y a una manera de ver el progreso que es envidiable para el resto de la región. Ahora, fíjate que, y gracias por traer ese punto, porque yo creo que Guatemala y El Salvador, y yo me considero guatemalteco de cierta manera, son los dos extremos de la misma enfermedad. O sea, en Guatemala está el fenómeno de la pulverización de los partidos políticos y aquí está el fenómeno de la consolidación de partidos políticos, que se vuelven en amos y señores de la función política. Aquí se desaparecen los partidos políticos nuevos, aquí crear un partido político es casi imposible, aquí correr por una candidatura independiente te lo hacen lo más difícil posible. Y entonces creo que los dos extremos, tanto el de Guatemala como el de El Salvador, tienen efectos perversos en las vidas políticas de nuestras sociedades. Totalmente de acuerdo, y por eso es que hay que revisar los mecanismos republicanos, por ejemplo, que llaman a que realmente haya elecciones primarias transparentes dentro de un partido, a que la fiscalización de los partidos sea transparente y se sepa de dónde vienen esos fondos, en fin, diferentes mecanismos para que ese bipartidismo o ese multipartidismo no se vuelvan una perversión. Gloria, te agradezco muchísimo, como digo, y te lo digo con toda sinceridad,
te doy las gracias a nombre de la humanidad, a nombre de Centroamérica y a nombre de El Salvador. Y creo que mujeres como tú son esperanza para todos nosotros. No, muchas gracias, don Alfredo, y yo lo único que espero pues es que de todo este mensaje surjan nuevas ideas, surjan nuevos proyectos, que si algo de lo que yo dije puede inspirar un cambio en la mentalidad de alguien, como lo he dicho siempre en mi programa de radio, cuando yo anunciaba becas y todo esto en radio juvenil, la gente me decía, pero ¿y por qué lo haces? Y yo, porque con que haya una persona que con lo que yo dije encuentre una oportunidad de estudio, ya es una diferencia de lo que había el día anterior en Guatemala, y eso ya para mi cuenta. Muchas gracias, Gloria. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.